Gloria a Dios. Qué bueno que estás aquí, amado. Dios te bendiga. ¿Quieres la verdad o quieres una mentira? La verdad. Bueno, la verdad. El pueblo quiere la verdad. Y por lo tanto te vamos a decir la verdad. Gloria a Dios. Sabes que a mí me gusta decir las cosas así claras. Pero una de las cosas que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, mi amado, vamos a poner al pueblo de Israel. Nosotros vemos que el pueblo de Israel sale de Egipto con una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que iban a ir a la tierra prometida. Dios les iba a dar una nueva tierra. Pero una de las cosas, mi amado, que a veces el pueblo cristiano no alcanza a entender, que a veces visualizamos y decimos, bueno, la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, pero para que la tierra prometida que Dios ha dicho llegue a tu vida, entonces tienen que venir muchos procesos. Y esos procesos te tienen que doler. De verdad te lo digo, mi amado. Cuando tú estudias el recorrido que el pueblo de Israel, la Biblia nos enseña que por lo menos, bueno, no por lo menos, así fue, 12 desiertos que el pueblo de Israel atravesó. Fueron 12. Imagínate, entraban a un desierto y después iban a otro y después a otro, pero bíblicamente fueron 12 desiertos que el pueblo de Israel entró. Y a veces pensamos, llegamos a creer que por el simple hecho de decir, bueno, ya creo en Dios, Dios me va a dar todas las cosas, pero la voluntad de Dios es proveerte, eso sí está claro. Pero para que eso pase, mi amado, lo que el pueblo de Israel no entendía es que Dios iba a desarraigar de sus corazones Egipto. Y entonces los iba a introducir a la tierra prometida. Y ahora, ¿qué te quiero dar a entender con esto, mi amado? Que tal vez puedas estar en algún desierto, puedas estar en alguna situación complicada, puedas estar atravesando algo muy difícil. Pero yo quiero decirte, mira, mínimo fueron 12 desiertos lo que el pueblo de Israel atravesó. Y, y a veces nosotros no alcanzamos a entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y le cuestionamos, y le preguntamos, y le decimos, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y como sabes, ahorita algo que me gustó, que la pastora estaba comentando, que a veces buscamos la respuesta a nuestro corazón. Y pensamos que ahí es, y pensamos que Dios nos está hablando al corazón. Cuando Dios ha provisto al Espíritu de Dios para ser guiados. Entonces, el pueblo cristiano, los hijos de Dios, no son guiados por la emoción, no son guiados por el corazón, son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, imagínate si el pueblo de Israel realmente, aún con todas las señales que Dios mostró al pueblo, aún cuando descendió el maná del cielo, aún cuando Moisés golpea la roca y provee el agua que tenían sed, aún viendo todo eso, las señales que Dios estaba con ellos, aún así ellos comenzaron a renegar, comenzaron a poner su esperanza en las cosas que tenían en el pasado, y por esta causa no pudieron ver la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb pudieron entrar a esta tierra que Dios había prometido. Ahora, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Esto es parte de lo que yo te quiero predicar el día de hoy. Lo que el pueblo muchas veces no ha entendido es que la salvación pertenece a Dios. Y Dios les quería dar salvación. Dios les quería proveer todas las cosas. Pero el problema estaba en el corazón. El problema está en ese corazón duro que muchas veces no permite que nosotros nos inclinemos a la voluntad de Dios. Porque a veces pensamos que el camino que yo creo es mejor.
por donde yo pienso es mejor. Y así estaba el pueblo de Israel. Ellos estaban deslumbrados. Porque ¿quién era Egipto? Bueno, bíblicamente representa el mundo. Pero ellos venían deslumbrados, ¿por qué? Porque allá por lo menos tenían ajos, tenían cebollas, eran esclavos. Pero se habían conformado a este tipo de alimento, a las cebollas y a los ajos. Espero que tú no estés acostumbrado a los ajos y las cebollas. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Sí. Porque no es literal, caray, el pastor, ya no voy a comer ajo ni cebolla, no. Hablando en el término espiritual, hay gente que se ha acostumbrado a las migajas que caen de la mesa. Y Dios no quiere que te acostumbres a vivir de las migajas. Dios quiere que te sientes a la mesa con el Rey. Es lo que Él quiere. Y a veces no entendemos este concepto y pensamos que Dios va a obrar a nuestra manera. Así como yo le digo a Dios, así tú vas a obrar, Dios, como si la existencia de Dios dependiera de nosotros. O sea que Dios no va a obrar conforme nuestro corazón cree que va a obrar. Dios va a obrar conforme a lo que Él ha dicho a través de la palabra de Dios. Y es por eso que han nacido tantas falsas enseñanzas, tantas falsas herejías, tantas sectas que se han levantado precisamente por estas cuestiones. Porque el pueblo no lee la Escritura. Son cristianos, pero no leen. No se fundamentan. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, si el pueblo de Israel hubiese conocido bien a su Señor, no hubieran renegado. No hubieran deseado las cosas del pasado. Pero, bueno, Dios es bueno, ¿verdad que sí? Y bueno, Dios es tan bueno que Él ha provisto para ti, para todos los que estamos en este lugar, su palabra. Y la palabra es la palabra profética más segura que nosotros podemos tener. Por eso yo no te vengo a mover en las emociones, no te vengo a levantar el ego, no te vengo a acariciar tu pecado, no. Yo vengo a decirte lo que Dios dice a través de la Escritura. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, amén. Y si tú estás de acuerdo con la palabra de Dios, bueno, entonces esto no te debería de incomodar lo que estoy yo hablando. Porque si te incomoda, bueno, es que hay algo que quizás no estás haciendo bien. Hay algo que no estás caminando conforme al orden de Dios. Pero bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración ahí donde tú estás. Deja que el Espíritu de Dios hable a tu vida, hable a tu corazón y te convenza ese corazón duro, ese corazón de piedra, ese corazón necio que muchas veces se opone a la voluntad de Dios. Deja que el Espíritu te convenza. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra que el día de hoy vamos a compartir. Te damos gracias porque tú eres bueno, Dios, porque tu palabra es eterna, el cielo y la tierra pasará, pero tus palabras van a permanecer para siempre. Y lo que nos va a acompañar hoy y toda la eternidad es tu palabra. Y es por eso que nos apropiamos de ella. Nada podemos sacar de este mundo, nada podremos llevarnos, lo único que llevaremos es lo que tenemos de tu palabra, Dios. Lo que aprendimos, lo que conocimos de ti. Por eso el día de hoy escudriña los corazones, abre el entendimiento en esas mentes para que ellos puedan conocerte, así como Moisés dijo, quiero conocerte, quiero verte. Permítenos realmente tener una experiencia con tu palabra, Dios, y que tu palabra nos dé ese alimento, esos pastos delicados que nos pueden dar el crecimiento, porque no queremos migajas, no queremos mover la emoción,
No queremos predicar un evangelio de condenación, mucho menos, sino queremos hablar tu verdad, Dios, lo que tú dices en tu palabra. Aleluya. Amén. ¿Por qué das un fuerte aplauso, Señor? Gloria a Cristo. Hablando un poco de la salvación, mi amado, la salvación, ¿alguien sabe qué es la salvación? Bueno, eso es lo que tradicionalmente nos enseñaron, ¿verdad? O sea, la salvación es un regalo y está bien. Y digo tradicionalmente porque pues en todos lugares vamos a escuchar que la salvación es un regalo inmerecido y hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nunca más se profundiza, nunca más nos metemos a ver realmente qué tiene que ver esto con la salvación, esto que yo te estoy diciendo. Por allí levanto la mano. Sí, salvación es llamado salir fuera del mundo. Okay. También es parte, ahí ya vamos entrando un poquito más a lo que es parte de lo que es la salvación. Pero salvación nos enseña bíblicamente es estar en un lugar seguro, a salvo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y bueno, lo que menciona la hermana Alejandra, eso tiene que ver con los llamados. El primer llamado que Dios le hace a la iglesia es a salir del mundo. Y por eso está en relación al pueblo de Israel. Porque el primer llamado que Dios le hace al pueblo de Israel es que salieran de Egipto, que salieran del mundo. Egipto es una figura del mundo. Entonces, el primer llamado que Dios te hizo a tu vida, Él te llamó del mundo. Y Él lo dice en la Escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, de la inmundicia, de la perdición, es que de ahí Dios te escogió. De ahí Dios puso su mirada y Él dijo, yo aparto la vida de fulano, sutano, y lo traigo a mi presencia para darle una vida mejor y para darle salvación. Ahora, para nosotros poder entender un poquito el término salvación, que ya dijimos que es estar en un lugar seguro, es estar a salvo, y bueno, este término salvación fue lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti, por mí. Nuestra condición o nuestra naturaleza pecaminosa era estar separados eternamente sin Dios. No había otra esperanza para nosotros. Pero cuando Cristo vino a la tierra, bueno, Él nos dio esta salvación, y esta salvación viene cuando tú le aceptas a Él en tu vida. Por eso es que te digo, o sea, yo no vengo a hablar de una religión, algo más que enseñan todos. A mí me gusta profundizar en las cosas que compartimos, y vamos a ver la salvación en 3 tiempos. Y tú te vas a dar cuenta por qué cuando tú eres salvo, te vas a dar cuenta porque es que de alguna manera tú no puedes perder tu salvación. Y bueno, el que no profundiza, el que no se mete a escudriñar, simplemente se vuelve un legalista y dice no, y pone muchas condiciones a Dios. Pero algo que vamos a entender el día de hoy, que vamos a ver salvación en 3 tiempos. ¿Y en qué tiempo? El primero es la justificación. La justificación. Segundo, la santificación. Y tercero, la glorificación. Y tú vas a decir, híjole, está medio confuso esto, pero no, poco a poco lo vas a ir entendiendo. La justificación nos habla del pasado, mi amado. Justificación, ¿de qué nos habla? Nos habla del pasado. ¿Qué tiene que ver esto? Es una declaración legal que nos libró de la culpa o pena del pecado. O sea, en otras palabras, cuando tú tomaste la decisión de caminar con Cristo, cuando Él te llamó del mundo y tú dijiste,
camino contigo, te sigo, y en todo el tiempo de mi vida, tú vas a ir conmigo, Dios, porque he creído en el sacrificio que tú hiciste por mí. Bueno, aquí la Biblia nos habla que la justificación nos libró de la culpa. Éramos culpables. Esto es justificación y está en tiempo pasado. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, nos libró de la culpa o de la pena del pecado. O sea, una eternidad sin Cristo. Lo que Adán perdió, esa comunicación con Dios, bueno, Cristo es el puente. Cristo recuperó lo que Adán perdió. Y es ese puente que nos lleva a Dios. Aleluya. Entonces, bueno, esto era una condenación eterna, así que es un asunto resuelto, forma parte ahora de nuestra historia, la justificación, y esto nosotros lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque si no, vas a ser de esos cristianos que el día de mañana se vuelven legalistas y buscan contender con la misma escritura y buscan tratar de refutar algo que ni siquiera ellos mismos han comprendido o no han entendido. Ahora, la santificación tiene que ver con el presente. Tiene que ver con el presente. Esta se da cuando cada día Dios nos libra del poder del pecado. Si es que nos sometemos por fe a Él y decidimos caminar en su gracia, es un asunto presente y condicional, ya que nos permite ver la obra de Dios y ser vencedores, y por lo tanto podemos ser herederos del reino de Dios. O sea, esto es la santificación. ¿En tiempo? Presente. Estoy preguntando a ver si ponen atención, porque ahorita yo me voy de corridito y ya no me van a alcanzar. Entonces, justificación, dijimos, Salvación en tiempo pasado. Santificación, tiempo presente. Ahora, la glorificación tiene que ver con el futuro. La glorificación es futura porque en aquel día especial de su retorno, cuando Cristo venga, nos librará para siempre de la presencia del pecado. O sea que este cuerpo mortal, este cuerpo que está ligado al pecado, ligado a las cosas de este mundo, pues al final de cuentas el cuerpo va a ser destruido. El cuerpo va a volver al polvo y bueno, Dios, cuando Cristo venga, nos dará un cuerpo glorificado. Así como le fue dado a Jesucristo cuando Cristo resucitó, Él recibió un cuerpo glorificado. Por eso cuando Él resucita, le dice a María, no me toques porque no he subido a la presencia de Dios. O sea, no he subido. Dice, no me toques aún. Pero después vemos a Jesús con Tomás y le dice, mete tus dedos en mis llagas, mete tus dedos, tócame, le está diciendo. Ahora, cuando entendemos esto, Jesús ya había subido a la presencia del Padre y ya había llevado la ofrenda, que eran todos los santos del Antiguo Testamento, todos los que estaban en el seno de Abraham. Ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés, ahí estaba Abraham, ahí estaban todos los patriarcas y los profetas en el seno de Abraham. Ahora, Cristo resucita en un cuerpo glorificado y sube a la presencia del Padre y lleva esa ofrenda de vencedores del Antiguo Testamento, los lleva a la presencia de Dios. O sea que fueron los primeros en entrar al cielo. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, fueron los primeros en que entraron a la presencia de Dios. Ahora,
ellos recibieron ese cuerpo también, un cuerpo glorificado. Y ahora ya no habrá más lucha en esta parte de la glorificación. Ya no vas a tener más luchas en tu mente, ya no va a haber más lucha en tu carne por querer hacer lo bueno y de pronto tu cuerpo quiere hacer lo malo, el enemigo pone pensamientos y de pronto te quieres ir al mundo y de pronto quieres volver a Cristo. Cuando eres recién nacido hay esa lucha, pero cuando has madurado, cuando hay una madurez, ahora entiendes estos tres principios de la salvación. Los repito, la justificación nos habla del pasado, la santificación presente y la glorificación nos habla del futuro. En tres tiempos está conjugado la palabra salvación. Ahora, quiero que notemos algo muy, muy importante. Cuando la justificación dice que nos libró de la culpa o pena del pecado, Él te libró. ¿Quién? Cristo. Cristo te libró de ir al infierno. Y cuando tú naces de nuevo, naces espiritualmente, tu espíritu vuelve a la vida porque tu espíritu estaba en una condición de muerte. Y cuando nosotros estudiamos la palabra en su original, muerte, nos habla de una separación, no nos habla de aniquilación, que son dos cosas muy diferentes. La muerte y la aniquilación son dos cosas muy diferentes. Entonces, nos habla, muerte quiere decir separación. ¿Estás de acuerdo? Ahora, vamos a seguir viendo eso. Él nos libró de la pena de ir al infierno sin estar con Dios eternamente. No te aniquiló. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, cuando nosotros nos retomamos al comienzo de todo, esto nos queda un poco más claro. Esto de la salvación nos queda más claro. ¿Y cómo? Bueno, vayamos al principio de las cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Vayamos donde surge todo el problema de la caída del hombre, donde el hombre perdió y se separó de Dios. Por eso vamos al Génesis 1:26 y fíjate cómo dice. Génesis capítulo 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo importante, mi amado, a resaltar es esto que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, este pasaje nos muestra que Dios está hablando en plural. Cuando Él dice, hagamos, asimismo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios diseñó al hombre como un ser, ya lo hemos estudiado, como un ser trino, tripartita. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros vamos al principio de todas las cosas, vamos a entender por qué la salvación está en estos tres tiempos. Y no solamente vamos a entender eso,
sino que también nos va a dejar con claridad que el día que nosotros partamos de esta tierra, el camino es para arriba, no es para abajo. Si de pronto sientes que te andas yendo para abajo, es porque algo no estás haciendo bien. Pastor, es que sentí que anoche me jalaron los pies y me querían llevar para abajo. O sea, si te quieren llevar para abajo, algo no está bien en tu vida. El camino de la salvación es para arriba, al cielo, donde entraron los primeros mártires de la fe, donde entraron los patriarcas, donde Cristo es el puente que nos conecta al cielo. Nadie había subido a la presencia de Dios antes. Nadie. Porque desde que Adán y Eva perdieron o se separaron de Dios, ellos mismos rompieron, transgredieron el puente a ir al cielo. ¿De qué manera? A través del pecado, a través de la desobediencia de Adán y de Eva. Ellos nos quitaron a toda la humanidad el privilegio de morir, ir al cielo. Pero todo estaba provisto por Dios. Dios ya sabía que ellos iban a fallar. Porque cabe en tu memoria, cabe en tu mente pensar, bueno, pero si Dios sabía, yo a veces así le pregunto a Dios, así me peleo a veces con Él. Digo, bueno Dios, pero si tú sabías que el hombre íbamos a fallarte, ¿para qué le pones el árbol ahí? Sabiendo que el hombre va a fallar. Y a veces pensamos de esta manera, pero cuando venimos a la Escritura, nos damos cuenta que Dios siempre tiene un plan. Y algo que yo estoy bien seguro, que el plan que Dios tiene contigo no es ni siquiera los planes que tú tienes. Eso a mí me ha dejado tanta claridad y me ha traído tanta paz y reposo, saber que mis planes a Dios no le interesan. De verdad lo tengo que decir. ¿Por qué? Tú vas a decir, entonces tenemos un Dios egoísta, ¿no? Lo que Dios tiene para ti es mejor. ¡Aleluya! Y ten la seguridad que no son tus planes. Los planes de Dios son mejores. Mucho mejor que lo que tú crees. Tú estás pidiendo, ay Dios, dame una casita, dame un carrito, dame ahí siquiera para pagarle al banco, dame. Cuando Dios dice, yo tengo más para ti, tú te conformas con poco y yo lo que he provisto para ti es más. Y lo vamos a encontrar en la Escritura. Ahora, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Él sabía. Y sabes, Él puso 3 árboles, 3 tipos de árbol en el huerto del Edén. Y esos 3 tipos de árboles representan algo. No nomás los puso por diokis, por ponerlos. Algo cierto que le dice a Adán y a Eva, Dios le dice, de todo árbol tú puedes comer. De todo puedes comer de lo que está aquí. Lo único que le prohibió comer fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice, el día que tú comieres de este árbol, Adán, ciertamente le dice, vas a morir. Vas a morir. Y bueno, lo primero, tú conoces la historia, lo primero que Adán y Eva, hicieron, primero fue Eva, la que comió y después Eva le dio a su marido. Entonces, cuando ellos comen del fruto prohibido, ellos participan, ellos se separaron. ¿Qué nos deja ver esto? Que en ti está la decisión. Si te separas de Dios y te vas al mundo. Porque Dios te dejó a ti la capacidad de escoger, así como se la dio a Adán y a Eva. A ellos les dijo, lo único que está prohibido es que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Eso sí va a estar prohibido. ¿Por qué? Porque ¿acaso Dios no les quería dar? ¿Por qué Dios no les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? El día que ellos comieran, sus ojos iban a ser abiertos. Ellos iban a entender lo bueno y lo malo. Ahora, después de que ellos comieron de este árbol, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Todo el tiempo estuvieron desnudos. Todo el tiempo. Pero sin embargo, no había malicia en su corazón ni en sus pensamientos. No había maldad en ellos. Pero por causa de la desobediencia, y bueno, conoces la historia, en el Génesis 3 dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales que estaban ahí. Entonces la serpiente viene a la mujer y le dice, con que Dios ha dicho que no comas de este árbol, bien sabe Dios que el día que tú comieres, serás como Dios. Imagínate. O sea, la serpiente, que es Satanás, le está diciendo a la mujer, si tú comes, vas a ser como Dios. Y ahora, yo pregunto, ¿le estaba diciendo una mentira o una verdad? Le estaba diciendo una verdad a medias, porque sí iba a tener la condición de discernir entre el bien y el mal, pero no iba a ser como Dios. Sí iban a ser abiertos sus ojos, y hay veces el diablo se presenta con una verdad y te disfraza una mentira aparentemente con una verdad. Y como tú muchas veces no lees la Biblia, no eres espiritual, no buscas que el Espíritu de Dios te hable, entonces tú te comes todo lo que te dan y después andas empachado espiritualmente. Y después andas todo oprimido, que te duele la cabeza, que el Espíritu te habló en la noche, que no sé quién. Bueno, espíritus contrarios al Espíritu Santo. Y después pasa todo esto en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una separación. Entonces, vamos a entender un poquito más esto. Te decía que Dios diseñó al hombre como un ser trino. Le dio un espíritu, le dio un alma que viviese dentro de un cuerpo. O sea, le dio un carruaje para que pudiera andar en esta tierra. ¿Estás de acuerdo? Sí, amén. Entonces, ahí en el capítulo 2, verso 7 de Génesis, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué podemos encontrar en estos dos versos? Fíjate bien, en estos dos versos vamos a encontrar al espíritu, al alma y al cuerpo. Y hay muchas citas más que yo te pudiera citar, pero aquí está, desde el comienzo. Dice, entonces Dios, ¿cómo dice? Formó. Cuando dice que Dios formó al hombre, está hablando que le dio un cuerpo físico. Le dio un cuerpo, ¿qué? Físico de barro. Le dio un cuerpo. Ahora, le da forma, dice, lo formó, habla del cuerpo, lo diseñó al gusto de él. Esto fue al gusto de Dios. Así que, si tú eres moreno, güerito, chaparrito, alto, estás al gusto de Dios. Él te diseñó como a él le agrada. Y esto a ti te debe dar seguridad, te debe dar identidad, porque de pronto
pues en las escuelas les hacen bullying, pero cuando tú sabes que a él le agradas, porque Él te formó. Entonces, cuando dice, y entonces Jehová Dios formó, está hablando que le dio un cuerpo de barro, un cuerpo que vuelve al polvo cuando deja de ser. Y también dice, y fue el hombre un alma viviente. O sea que aquí también estamos viendo, dice en el verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el laberinto y puso ahí al hombre que había formado. Si tú analizas este pasaje, mi amado, dice que le dio forma y también dice que le dio un alma viviente, así que somos trinos como Él, somos espíritu, somos alma y tenemos un cuerpo. Y también dice que nos creó, o sea, dice que nos creó, ¿qué nos creó? El espíritu. Habla del soplo de vida. El hombre ya tenía cuerpo, pero ahora dice, y sopló aliento de vida. Aleluya. Entonces nos creó el espíritu, nos formó el cuerpo y nos hizo el alma. ¿Estás de acuerdo? Las tres partes, lo repito. Nos creó, se refiere al espíritu, nos formó, se refiere a este cuerpo de barro, y nos hizo, se refiere al alma. También Isaías lo habla. El profeta Isaías, ahí en Isaías 43, verso 7, vamos a verlo. Isaías también habla acerca de esto, y creo que Isaías lo deja más claro. Isaías capítulo 43, verso 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé. ¿Y cómo dice? Y los hice. Las tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, fíjate, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Te fijas cómo tú ya estabas en el plan original de Dios? Desde antes de la fundación de esta tierra, Dios ya había pensado en el diseño del hombre. Ahora, la pregunta que no hemos resuelto aún es por qué, si Dios ya sabía que el hombre iba a caer, ¿por qué de alguna manera Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto del Edén? La libertad. O sea, bueno, cabe mencionar que Dios le dio libre albedrío, la libertad, la capacidad de escoger. Ahora, no solamente Dios plantó este árbol, había más árboles. Y los a resaltar, estos árboles, dice, Dios también provió en el huerto del Edén provisión para cada una de las tres áreas del hombre. Ahora, fíjate bien, mi amado. Estas tres áreas del hombre, el espíritu, alma y cuerpo, Dios puso tres árboles o tres tipos de árbol en el huerto del Edén. Y cada árbol, Dios así lo había diseñado. O sea, cada árbol iba a alimentar cada parte o cada área de nuestro ser. Un árbol iba a alimentar nuestro espíritu, otro árbol iba a alimentar nuestra alma y otro árbol iba a alimentar nuestra carne. Esa hambre. ¿Sí te habían enseñado esto? Cada árbol iba a alimentar cada área de nuestro ser. Y es por eso que nosotros nos damos cuenta que
al que el Hijo libera, dice la Biblia, es verdaderamente libre. El que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, no anda en la carne, porque al final la carne pues va a ser destruida. Pero te das cuenta cómo una vez que tú aceptas a Cristo en tu vida, vienes de tu vida pecaminosa, vienes del mundo, vienes de las tinieblas y te conviertes a Cristo, entonces volviste a la vida. Esa muerte espiritual o esa separación que estaba en ti, ya no más estás muerto espiritualmente, porque ahora sientes la necesidad de hablar con tu Creador. Bueno, al menos eso a mí me pasa. Si tú no has nacido de nuevo, hay algún tema delicado. Hay algo. Yo me atrevo a decir que hay cristianos que se llaman cristianos que no han nacido de nuevo. Hay pastores que se llaman pastores que no han nacido de nuevo. Y tú vas a decir, ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo da fruto al 100%. Comienza a dar fruto. Imagínate un cristiano lastimando a otros cristianos. No ha dado fruto. Un pastor lastimando las ovejas. No ha dado fruto. Y perdón, lo tengo que decir. Pero lo tengo que hablar. Aleluya. Entonces, avanzamos. Te decía que Dios provió en el huerto del Edén provisión para cada una de las 3 áreas del hombre. Y vamos ahí al capítulo 2, otra vez regresamos a Génesis. Génesis capítulo 2, verso 9. Y aquí vamos a encontrar lo que yo estoy compartiendo. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de ¿qué? Vida. El árbol de vida, el medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muestra que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, sustento para el cuerpo, también el árbol de vida, el medio del huerto, alimento para el espíritu. Este árbol estaba diseñado para alimentar el espíritu y además el árbol de la ciencia del bien y del mal para nutrir el alma. ¿Para qué estaba? ¿Para nutrir qué? Ahora empieza a tomar forma todo porque hemos estudiado que el alma se encuentra el pensamiento, el intelecto, la voluntad, las emociones y empieza a tomar sentido muchas cosas que nosotros vivimos a diario. Fíjate bien, ya casi termino. Algo interesante de todo esto, que Dios prohibió al hombre comer del árbol de la vida, sino únicamente del árbol, repito, o sea, algo interesante es que Dios le prohíbe únicamente que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver ahí en el capítulo 2, verso 16 y verso 17. Dice el verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Hasta ahí. Le dice que al comerlo, esto le traería muerte. Esto ya te lo expliqué hace un momento. En hebreo, dice mosh, que quiere decir separación y no aniquilación. Entonces, cuando el hombre es inducido por la mujer y comió del fruto prohibido, no murió físicamente. Esta muerte fue una muerte espiritual, fue algo espiritual.
no fue tampoco una muerte mental, sino espiritual, es decir, dejó de relacionarse con Dios, ya no volvió a escuchar la voz de Dios como lo hacía antes cuando Adán platicaba con Dios. Entonces, ¿qué me enseña a mí todo esto? Me enseña que cuando hay pecado en la vida de una persona, por más que quiera escuchar a Dios, no puede, porque el pecado te separa de Dios. Cuando hay cosas en tu vida que no han sido resueltas, por más que tú quieras hablar con Dios, hay una separación, mi amado. ¿Por qué? Porque no estás a cuentas con Él. Entonces, cuando el hombre, inducido por la mujer, comió el fruto prohibido, o sea, no muere, pero sí murió espiritualmente. Físicamente no murió, pero espiritualmente sí. Aleluya. Ahora, fíjate bien, vamos a ver la sentencia final. Ahí en el capítulo 3, verso 22. Ahora, fíjate bien, para responder a la pregunta que no he respondido, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién están hablando? Y imagínate, enséñale este versículo a los solo Jesús, a los unicitarios, y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí está el otro árbol que Dios plantó, el árbol de la vida. Ahora, ¿por qué Dios dice, y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, contestando a la pregunta que yo mismo hice, ¿por qué Dios sí sabía que el hombre iba a fallar? ¿Por qué si Dios sabía que el hombre iba a fallar? ¿Por qué ahora aquí en el Génesis 3:22 le dice, saquémoslo del huerto del Edén? No vaya a ser que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva eternamente. Ahora, ¿por qué Dios le prohíbe que no? ¿Por qué Dios dice, de todo fruto vas a poder comer, pero del árbol de la ciencia del bien, es otro tipo de árbol, que fue el único árbol que les prohibió comer? No van a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué crees que hizo el hombre? Bueno, comió. Perdió la relación con Dios. Ahora, ellos podían comer del árbol de la vida mientras ellos estaban en orden. Quiero que notes esto bien. Ellos podían comer de este árbol de la vida mientras ellos estaban ¿en qué? En orden, en obediencia o sujetos a la voluntad de Dios. Pero una vez que el hombre se desordena por causa de la desobediencia y del pecado, ahora Dios dice, vamos a sacarlos porque no vaya a ser que alargue su mano y coma del árbol de la vida. Tiempo. Ahí está la respuesta. No era el tiempo que Adán y Eva comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. No era su tiempo. No era el tiempo. ¿Qué acaso Dios no les iba a dar? ¿Sí? Dios les iba a abrir el entendimiento a la manera de Dios. Pero el hombre, como siempre quiere apresurarse y piensa que es mejor que Dios, hace lo contrario a la voluntad de Dios. El hombre dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero al final ese camino es un camino de muerte.
¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Son guiados por la carne, son guiados por la emoción, son guiados por otra cosa, hasta por demonios, pero no por Dios. Ahora, bíblicamente, hablando de las figuras, este árbol de la vida, que alimentaba este árbol, ¿recuerdan? El espíritu. Porque dice, fíjate, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, fíjate bien, si el hombre comía de este árbol de la vida, ya no iba a morir. Iba a estar eternamente y el pecado iba a estar ahí. Ahora, Dios lo saca. Dios lo saca. Y este árbol de la vida representa a Jesús. Por eso te digo, Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Ahora, ¿cómo iba a ser la manera? Y hasta la piel se me enchina por esto que te estoy diciendo. ¿Cómo iba a ser la manera de que Dios le iba a permitir al hombre y a la mujer comer del árbol de la vida? ¿Cómo iba a ser? ¿En qué tiempo? ¿Por qué Dios los saca antes de que ellos por su propia mano coman? Porque no era el tiempo ni para que ellos comieran del árbol de la vida, así como no era el tiempo para que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. No era el tiempo todavía. Pero sin embargo, ¿cuándo iba a ser el tiempo? Como Dios sabía que el hombre iba a fallar, el tiempo de comer del árbol de la vida es hoy. Ven a Cristo, que Él es la vida eterna. Él es la salvación. Ahora, yo te invito a comer del árbol de la vida. Ahora sí puedes comer. Y esto es la vida eterna. Esto es la salvación que Él te ofrece. Ahora, todo el que viene a Cristo puede comer del árbol de la vida. Bueno, si quieres algo más claro, podemos ver, quiero darte una cita para que quede más claro esto. Vamos a ir a la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 6, perdón, es el Evangelio, creo. Es el Evangelio. Vamos a ver. Ahí viene el Evangelio de Juan. Aquí está. 6:57. Ahora vas a entender por qué Jesús hace una declaración cuando estuvo aquí en la tierra. Y Jesús dice, el que me come, él también vivirá por mí. Fíjate bien cómo dice el 57, dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, este árbol de la vida representa el Calvario, representa a Cristo, mi amado. Así que acepta a Cristo en tu vida, porque para mañana puede ser tarde. Puede ser tarde. Mientras tienes la vida,
tienes la esperanza de poder recibirlo en tu vida. Amén. Amén. Ponte de pie, iglesia. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto, mi amado? Créeme que este estudio, mi amado, es para unos 5 años y hay mucho que sacarle. Hay mucho jugo que sacarle. Hay más, pero me tengo que adaptar al tiempo que hay. Entonces, este árbol, mi amado, el árbol de la vida, ahora está vigente. Este árbol de la vida representa a Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Al revés, volteado, pero así. Yo soy La verdad y la vida. Ahí está, mi amado. Cuando Jesús dijo, el que me come a mí, tiene vida eterna. Jesús lo decía porque Jesús bien sabía que Él estaba desde el principio, en la rueda de toda la creación. Ahora Jesús también hace otra declaración y dice, yo miraba a Satanás caer del cielo. O sea, hay muchas cosas que yo te pudiera compartir a través de este estudio. Pero, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿Por qué Dios me mueve a compartirte el día de hoy esto? Porque si tú eres hijo, si realmente tú eres hijo, eres heredero y coheredero de las promesas de Dios. Y, no vayas a ser como esos cristianos de, hoy le saqué la lengua a mi vecino, ya perdí mi salvación. Déjala, recupero. Ya se me perdió, ¿dónde está? El que está seguro no duda de lo que Cristo hizo en la cruz. Es que hoy hice un coraje, me enojé, pastor, ya perdí mi salvación. Pues déjala, voy a recuperar. Eso está mal enfocado, porque así nos enseña la Escritura. Pastores que predican un evangelio de pura condenación, y no hay un balance en las cosas de Dios. Porque está claro que no somos perfectos, pero el que nos hace perfectos es Cristo. Entonces dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces Él va a poner en orden todas las cosas. Y cuando Él venga en gloria, entonces vamos a recibir un cuerpo glorificado que ya no está luchando con la carne. Pablo habla acerca de esto y Pablo nos enseña que hay una pelea en el cuerpo. Mientras tú eres un hijo de Dios, hay una batalla en tu mente, hay una batalla en tu corazón, hay una batalla. Pero si tú alimentas más tu mente, si alimentas más tu corazón, pues bueno, vas a andar en la carne. Pero si alimentas lo espiritual, vas a ser un hombre y una mujer eficiente espiritualmente, poderoso en las escrituras. Aleluya. Así que vamos a orar, amado. Esto de la salvación nos da la seguridad de saber quiénes somos en el reino de Dios. Saber que si hoy dejamos este cuerpo, el Señor nos espera allá arriba. Y bueno, hay muchos dicen, bueno, pastor, pero ¿no dice la Biblia que su mente es puesta en olvido y el que está muerto nada sabe? ¿Has escuchado algo así? La gente piensa que una vez que dejas este cuerpo, ya nada sabes, ya no hay entendimiento en ti, ya no te acuerdas. Eso es lo que piensa la gente. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando Salomón escribe esto, recuerda que Cristo aún todavía no había venido a la tierra. Entonces, él lo escribe en un tiempo, en una dispensación, y hay la dispensación de la gracia. Cuando Cristo nos salvó, fíjate bien, analiza cómo dice, nos salvó. Hay muchas citas bíblicas que yo pude dar, citas que hablan en tiempo pasado, citas que hablan en tiempo presente, citas que hablan en tiempo futuro. Es por eso que creemos y estamos seguros de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice, nos salvó. ¿En qué tiempo está?
Entonces, ¿por qué hoy pierdes y mañana la recuperas y así andas? Porque no hay entendimiento. Si ya fuiste salvo, eres salvo por gracia y a un solo sacrificio que es el de Jesús. Y dice, es que lo malo del cristiano, amado, así lo digo, lo malo es que a veces piensa que por la salvación corresponde a la obra. Y precisamente fue una de las cosas que Jesús pidió, la salvación no es por las obras. O sea, y a veces la gente piensa que la salvación es por todo lo que yo tenga que hacer, por todo lo que yo tenga que servir, por todo lo que yo tenga que anhelar, pero la salvación no depende de la obra que tú puedas hacer. La salvación es por gracia y es por fe. O sea, no hay nada que yo pueda hacer humanamente para entrar al cielo. Humanamente no hay nada, mi amado. Lo único es creer en Cristo, así como el ladrón de la cruz que estaba al costado, él le creyó y Jesús le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez nunca se bautizó, tal vez nunca fue a una iglesia, tal vez nunca le predicaron, pero simplemente creyó. Vio a Jesús y creyó. Vio a este árbol de la vida y creyó. Y creyó en su corazón y dijo, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Entonces, ¿a dónde se fue? Al paraíso. Al segundo paraíso que Dios diseñó para el hombre. Porque Dios provió 3 paraísos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. O sea, a veces pensamos y nos limitamos a Dios, pero esos 3 paraísos que Dios diseñó, el primero fue el huerto del Edén, el primer paraíso que Dios, pensando en el ser humano, diseñó el huerto del Edén para que no le faltara nada, para que comiera y no trabajara, pero por la desobediencia, entonces le dice, con el sudor de tu frente vas a trabajar, y a la mujer con dolores de parto vas a dar a luz. Bueno, ese es el primer paraíso que Dios provió al ser humano, pero el hombre, una vez más, vemos en el huerto del Edén, le falla a Dios. Ahora, el segundo paraíso que Dios provió fue el seno de Abraham, donde estaban todos ahí. Por eso está escrito en el Antiguo Testamento que nadie subió al cielo. Nadie. ¿Todos a dónde iban? Todos los que morían antes de Cristo, ¿a dónde iban? Abajo. Iban para abajo. Ahora, había una separación, el infierno y el seno de Abraham. Este es el segundo paraíso que Dios creó, y todas las almas justas iban al seno de Abraham, y todos los que no creen de Dios al infierno. Actualmente el infierno le siguen llegando almas y almas y almas y almas, pero en el seno de Abraham ya está vacío, porque el camino es para el tercer paraíso que Dios diseñó para el hombre, el cielo, la eternidad con él. Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Así que ya sabes, si te mueres, te vas con él. Por eso Pablo con tanta alegría escribe y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque dice, si estoy con Cristo, ya gané. Pues bueno, vamos a orar ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este ribeye que hoy les traje. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que alimenta nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Padre. Así como tú lo diseñaste desde el principio, te damos gracias. Gracias porque nosotros hemos creído en lo que tú estás haciendo. Hemos creído en la obra redentora tuya. Gracias por darnos ese regalo de salvación que no merecíamos, pero ahora tú nos lo has dado por amor,
a cada uno de tus hijos. Gracias, Dios. Amén. Amén.